Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 27ª semana del tiempo ordinario. Jueves de la 27ª semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de Nuestra Señora del Rosario. La primera lectura de hoy viene del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos 13 al 20. Ustedes me han ofendido con sus palabras, dice el Señor, y todavía preguntan, ¿qué hemos dicho contra ti? Han dicho esto: no vale la pena servir a Dios. ¿Qué hemos ganado con guardar sus mandamientos o con hacer penitencia ante el Señor de los ejércitos? Más bien, tenemos que felicitar a los soberbios, pues hacen el mal y prosperan, provocan a Dios y escapan sin castigo. Entonces, los que temen al Señor hablaron unos con otros, y el Señor puso atención y escuchó lo que decían, y se escribió ante él un libro en el que están registradas las obras y los nombres de los que temen al Señor y lo honran. El día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos, ellos serán mi propiedad personal, y yo seré indulgente con ellos, como un padre es indulgente con el hijo que lo obedece. Entonces verán la diferencia entre los buenos y los malos, entre los que obedecen a Dios y los que no lo obedecen. Ya viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo número 1 y el responsorio es: dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 11, versículos 5 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe,
quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pide pan le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar propiamente a las lecturas, digamos un poco acerca de la memoria que celebramos hoy, Nuestra Señora del Rosario. Este memorial está relacionado con la devoción al Santo Rosario. Santo Domingo, fundador de los dominicos, en el año 1208, pues tuvo una aparición de Nuestra Señora, de la cual salió esta devoción profunda a nuestra Santa Madre y también la promoción de la oración del Rosario como lo conocemos hoy en día. El Rosario, pues, es una oración bellísima que nos invita a contemplar y a meditar en la vida de Jesús. Y está compuesto por 20 misterios, dividido en 4 secciones. Tenemos los misterios de gozos que se enfocan en el nacimiento y infancia de Jesús Después los misterios luminosos se enfocan en el bautismo de Jesús y en su ministerio público. Los misterios dolorosos se enfocan en la pasión y muerte de Jesús. Y finalmente los misterios gloriosos se enfocan en la resurrección, ascensión y venida del Espíritu Santo, y los últimos 2 dentro de estos 5 últimos misterios gloriosos se enfocan en María, su asunción y la coronación en el cielo. Así que es un rosario que nos acerca, que nos invita a profundizar en la vida misma de Jesús, acompañados de la mano de María, su madre, y también nuestro guía, a nuestro ejemplo de seguir en fidelidad y en perseverancia en nuestro caminar con Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pasemos ahora a las lecturas de hoy. La primera lectura viene del profeta Malaquías, es otro de los menores profetas del Antiguo Testamento. Los profetas menores es una colección de 12 libros, 12 profetas, que se le llaman menores porque son libros pequeños en contenido en comparación con los otros profetas como Jeremías, Isaías, Ezequiel, ¿no? Así que Malaquías es uno de estos profetas menores. En realidad se sabe muy poco acerca del autor de este libro de Malaquías. A lo que nosotros llamamos Malaquías o el nombre de este profeta, en realidad es el título del libro, que significa mensajero del Señor. Y el contexto de este libro está en el regreso después del exilio de Babilonia, cuando el reinado de Persia permite al pueblo judío, pueblo de Israel, que está en el exilio en Babilonia, que regresen a Jerusalén para reconstruir el templo. Así que el contexto de este libro de Malaquías es ya después de que han regresado y han reconstruido el templo y se ha reiniciado otra vez el culto dentro del templo, y las reformas de Esdras y Nehemías, que fueron los que promovieron la reconstrucción del templo y la renovación del culto y de la alianza del pueblo de Israel con Dios. Pero después el culto cae en decadencia y es aquí donde entra el profeta Malaquías. Permítanme que les lea un poco de la introducción que viene de la Biblia de nuestro pueblo, de Luis Alfonso Schöckel, donde dice:
acerca del contenido de este pequeño libro del profeta Malaquías. Desanimado el pueblo al ver que las antiguas promesas siguen sin cumplirse, cae en la apatía religiosa y en la desconfianza, duda del amor del Señor y de su interés por el pueblo, lo cual repercute en el culto y en la moral. Es la impresión que nos deja el breve libro, pero no sabemos si sus rasgos diseñan el cuadro completo. Bueno, esto es como introducción a este pequeño libro del profeta Malaquías. Dice la lectura: Ustedes me han ofendido con sus palabras, dice el Señor, y todavía preguntan, ¿qué hemos dicho contra ti? Y el Señor, por medio del profeta, les contesta esta pregunta: ¿no vale la pena servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con guardar sus mandamientos y con hacer penitencia ante el Señor de los ejércitos? Más bien, tenemos que felicitar a los soberbios, pues hacen el mal y prosperan, provocan a Dios y escapan sin castigo. Estas palabras deben de sonar familiar para nosotros, puesto que las escuchamos mucho aún hoy en día entre gente que medio duda o duda completamente tanto de la existencia de Dios o si vale la pena vivir una vida entregada a Dios, comprometida con Dios, o participar en la vida de la comunidad de fe, porque ven que los soberbios, los que no tienen interés por Dios, parece que prosperan más que uno que busca ser bueno y honesto y digno en la vida. Y se preguntan, bueno, y si Dios es tan bueno, si Dios cuida de nosotros, ¿por qué aquellos que ni siquiera tienen interés por Dios o que son contrarios a los mandamientos de Dios, por qué prosperan y nosotros no? ¿No? Y son buenas preguntas, pero preguntas que no, yo creo que encajan en el porqué de la religión. Porque si para ti la religión es simplemente un cumplir mandamientos o pensar que estás comprándote a Dios con tus buenas acciones, con tus devociones, y que el propósito de la religión es simplemente concederte beneficios y recompensas, entonces este sentido de la religión y de nuestra relación con Dios, pues en realidad no encaja con la vida a la cual Dios nos llama en Jesucristo. A lo que Dios nos llama en Jesucristo es entrar a una relación y no simplemente a querer granjearnos a Dios, a querer comprarnos a Dios con nuestras devociones, con nuestras prácticas. Si a últimas no nos sentimos atraídos tanto a la persona de Cristo, que es la encarnación de Dios, y a su visión del reino, de la vida a la cual somos llamados, los principios fundamentales que forman parte de esta identidad y dignidad que Dios nos da en Jesucristo, entonces vamos a reducir a Dios simplemente a algo material o algo simplemente funcional. ¿A qué me refiero con esto? Por el materialismo me refiero a que Dios está ahí simplemente para concederme lo que le pido, bueno o malo. Si le pido salud o si le pido que me conceda un trabajo o algo que yo necesite. O si Dios está ahí simplemente para responder a mis peticiones. Como una maquinita de estas a las cuales uno le pone monedas para comprar los objetos que tiene esta máquina dentro. Ya sea alimentos o sea otra cosa que estas máquinas tengan dentro, ¿no? Uno le pone el dinero y después escoge lo que busca, oprime los botones y entonces la máquina le da lo que uno ha comprado, ¿no? Pues esta forma de pensar de Dios, tanto materialismo como funcional, yo creo que no encaja con el Dios que Jesús nos revela en sí mismo. El Dios que Jesús nos revela es el Dios de la relación, de la intimidad y confianza. Y es a esto a lo que Él nos llama. Pero tristemente, cuando reducimos la religión simplemente a beneficios o recompensas, pues entonces cuando Dios no nos concede tanto los beneficios como las recompensas, vamos a pensar de que Dios no nos quiere, de que Dios no existe o simplemente de que a Dios no les interesamos nada, ¿no?
Pero lo que Jesús nos modela en su vida es de que al ser atraídos por Él mismo, por su palabra, por su vida, por sus acciones, por su visión del reino, de que nos identifiquemos tanto con la visión del reino como los valores del reino. Y a últimas, esto tiene que ser la razón y el por qué uno decide llamarse cristiano y por cual uno decide comprometerse a seguir a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Porque nos identificamos con Él. Porque su vida es, en cierta manera, para nosotros el espejo. Porque la dignidad de hijo amado y la identidad de ser parte del reino de Dios, pues entonces esto es lo que nosotros adoptamos para nuestras vidas. Y el ser cristiano no es simplemente por los beneficios o por las recompensas que uno pueda obtener o por el miedo de que Dios me castigue o por el miedo de irme al infierno. No, estas no deben ser las motivaciones. La motivación principal debe de ser de que yo, por la gracia de Dios, porque Dios me ha llamado, porque Dios me ha derramado su gracia, ha derramado su espíritu, yo me identifico con Jesús mismo y con su visión del reino y con los valores del reino. Y que si esto no es suficiente para nosotros, entonces yo creo que no aún hemos entendido a Jesucristo. Tristemente para muchos la religión simplemente es cuestión de beneficios y recompensas. Ahora, tampoco hemos de culpar a la gente que entiende la religión de esta manera, porque también en la Sagrada Escritura tenemos estos elementos, ¿no? Que si no profundizamos en el sentido de la religión, tal como la vemos expresada en la Sagrada Escritura, pues nos vamos a quedar con esta noción superficial que Dios está ahí simplemente para concederme lo que le pido o para darme según mis necesidades o recompensas. Y tristemente esto no es la religión, esto no es el cristianismo, esto no es a lo que Dios en Jesucristo nos llama. Y tristemente es lo que aquí el profeta Jeremías está expresando. No vale la pena servir a Dios que hemos ganado con guardar sus mandamientos o con hacer penitencia ante el Señor de los ejércitos. Aquí la noción es de que Dios está ahí para concederme beneficios, es para darme mis recompensas porque me porto bien, porque soy muy religioso, porque cumplo con mis devociones, ¿no? Esto a últimas viene siendo pues una religión en la cual yo me compro a Dios con mis buenas acciones. Me compro a Dios con mis devociones. De que cuando yo cumplo una cierta oración o una novena, por ejemplo, de que ahora Dios está en deuda conmigo o cualquier santo de mi devoción está en deuda conmigo. Esto se asimila más a la superstición y en realidad no encaja con lo que profesamos como cristianos, ¿no? A últimas, tenemos que seguir a Jesucristo y profesar y repetir lo que Él mismo nos modela, que solamente la voluntad de Dios basta y que para eso hemos sido llamados, para identificarnos con la voluntad de Dios, no con la nuestra, no para rebajar a Dios a nuestra voluntad, sino para identificarnos con la voluntad de Dios en nosotros. Y esto es lo que el profeta Malaquías critica fuertemente aquí en esta lectura. Dice, entonces los que temen al Señor hablaron unos con otros y el Señor puso atención y escribió y escuchó lo que decían y se escribió ante él un libro en el que están registradas las obras y los nombres de los que temen al Señor y lo honran. Este libro que se menciona es una noción del libro que Dios registra a aquellos que son obedientes a su voluntad, no simplemente obedientes a las tradiciones, no simplemente obedientes a los mandamientos, sino obedientes a la relación, lo cual es una gran diferencia, puesto que nuestra vida debe de girar en torno a esta relación de intimidad y confianza con Dios y no simplemente a cumplir mandamientos a rajatablas. Es a la intimidad y a la confianza a la cual Dios en Jesucristo nos invita y es lo que aquí el profeta Malaquías está describiendo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy que viene de Lucas y es la continuación del Evangelio de ayer cuando los discípulos, después de que Jesús sale de ese momento de oración
Y esto lo encontramos mucho en el Evangelio de Lucas. A Jesús lo encontramos en varias escenas en la cual Él está en oración. Y después de que Jesús sale de su momento de oración, los discípulos le piden que les enseñe a orar como Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos. Y ayer escuchamos cómo Jesús les enseña la versión en Lucas del Padre Nuestro, lo cual no es una fórmula. En realidad, lo que Jesús les enseña a los discípulos es un proyecto de vida, porque es lo que refleja el Padre Nuestro. Es un proyecto de vida, de relación, de intimidad y confianza, de cómo hemos de buscar siempre a Dios, que es nuestro Padre o nuestra Madre, a glorificar su nombre, a vivir totalmente de su providencia, de su santa y divina providencia, ¿no? Esto es lo que significa estar totalmente identificado con Él. Y el Evangelio de hoy sigue después de que Jesús les enseña el Padre Nuestro a sus discípulos, después continúa con esto que escuchamos hoy. Y aquí Jesús expande el sentido de la oración, diciéndoles que sean persistentes en la oración. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ser persistentes en la oración? ¿Acaso no decimos de que antes de que uno abra la boca ya Dios conoce lo que uno necesita? Entonces, ¿para qué ser persistente? ¿Para convencer a Dios? No, no es tanto para convencer a Dios, sino para convencernos a nosotros de nuestra necesidad de ser fiel, de ser constante en este proyecto de vida que Jesús nos modela en sí mismo. Y también que nos modela en su propia oración. Jesús, siendo el Hijo de Dios, el Hijo amado de Dios, siendo la encarnación de Dios, también Él necesita la oración, porque la oración no simplemente es petición. La oración es comunicación con Dios. Es ser constante en ese sí a Dios, en ese sí a la voluntad de Dios, en ese sí aún en medio de las dificultades, particularmente ahora que Jesús en el Evangelio de Lucas ya se encamina a Jerusalén, donde su vida llegará a su fin, donde será rechazado, será condenado, será crucificado, donde morirá y también donde resucitará y después ascenderá a Dios Padre. Todo esto se llevará a cabo en Jerusalén. Así que Jesús, podemos ver claramente que Él no se despega de la voluntad del Padre, y por eso para Jesús la oración, más que petición, es comunicación con Dios Padre para estar íntimamente unido a su santa y divina voluntad. Y esto es lo que la oración de Jesús nos enseña a nosotros. Es un proyecto de vida para vivir constantemente unidos a la voluntad de Dios. Y la oración persistente es para nosotros, para recordarnos de nuestra necesidad, para no dejarnos ahogar por las tribulaciones de la vida, para no dejarnos persuadir por todo aquello que nos quiera arrancar, separar de Cristo mismo, para todo aquello que quiera apagar la llama del Espíritu Santo, ¿no? Y la persistencia en la oración entonces es para nosotros, no tanto para Dios. Así que Jesús aquí le pone dos ejemplos a los discípulos con el tema de la persistencia. Dice, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Aquí, en esta parábola, digamos, sobre la persistencia en la oración, Jesús nos da detalles del significado de la hospitalidad en sus tiempos, ¿no? La hospitalidad, aún hoy en día en el Medio Oriente, es algo sagrado, ¿no? Recibir a alguien en tu casa es no solamente darles protección, sino también alimentarlos, hacerlo parte de tu familia, ¿no? Así que aquí el que va y pide pan a su vecino es porque ha recibido a alguien a su casa, quizás inesperadamente, pero igualmente pues se mueve rápidamente para darle hospitalidad, que incluye su casa, que incluye pan, que incluye donde pueda descansar.
Pero el de adentro, el vecino le dice, pero él le responde desde dentro, no me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo ya estamos acostados. Y ahora Jesús va entrando más profundo en esta parábola y dice, si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser amigo suyo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Aquí lo que refleja Jesús en esta imagen de esta parábola, pues es la insistencia que puede conmover a otros para que nos proveen de lo que necesitamos, de lo que le pedimos. Y esto es algo muy humano, que lo vemos mucho, ¿no? Pero el punto de Jesús será lo siguiente: si ustedes que son malos, si ustedes que no son perfectos, pueden ser movidos por la insistencia de otros, ¿cómo Dios no les va a proveer, no les va a dar, no les va a derramar sobre ustedes lo que le piden? Pero, ¿qué es lo que le pedimos? Esto viene hacia el final de estas palabras de Jesús a sus discípulos. Y ahora viene el segundo ejemplo que Jesús les da en torno a la persistencia. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Y ahora vienen las palabras que le da sentido a todo esto que Jesús le ha dicho a sus discípulos en torno a la oración y la persistencia. Dice, pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas, a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Así que esta enseñanza sobre la oración y la persistencia está enfocada en lo fundamental que hemos de pedir a Dios, el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para ser constantes y consistentes en el proyecto de vida al cual Dios nos llama en Jesucristo. Y si nosotros somos persistentes en pedirle a Dios que nos dé lo que necesitamos para ser consistentes en este proyecto de vida al cual somos llamados en Cristo, entonces, ¿cómo Dios se va a negar a esta petición? Y repito, este sentido de la oración de Jesús no es ni materialista ni funcional, es relacional. Relacional porque Jesús nos modela de que la religión en el fondo es relación de intimidad y confianza con Dios, porque es lo que Él nos modela en sí mismo en su relación con Dios Padre. Y lo que hace posible esta intimidad y confianza con Dios es este Espíritu. Así que el Espíritu Santo lo necesitamos fundamentalmente para la vida en Cristo, para la vida en la cual Dios nos llama en Cristo. Y el ser persistentes para no dejarnos tanto alejar por las vicisitudes de la vida, las presiones o tribulaciones de la vida, para que otras atracciones no desplacen a Dios del centro de nuestras vidas, para que otras tentaciones no reemplacen a Dios de ser nuestro centro, de ser nuestro todo. Así que el Espíritu Santo es lo fundamental que necesitamos para este proyecto de vida al cual somos llamados en Jesucristo. La oración del Padre Nuestro que Jesús les enseñó en el Evangelio de ayer tiene que ver con eso. Tristemente, la oración del Padre Nuestro la hemos convertido en una fórmula. Y la oración del Padre Nuestro no es una fórmula. Es una forma de ser, una forma de vivir en relación a Dios Padre. Y de lo que Jesús nos dice que debe de ser el contenido de nuestra intimidad y confianza con Dios. Así que si la religión para ti se ha convertido simplemente en algo que
te provee beneficios, te provee recompensas o te libra quizás del miedo, del castigo de Dios o del infierno, pues yo te diría que es una noción de la religión muy estrecha y quizás muy distorsionada, porque a últimas a lo que Jesús nos llama, a lo que Dios en Jesucristo nos llama, es a la intimidad y confianza, es a un proyecto de vida en la cual nos identifiquemos plenamente tanto con Jesús como con la visión del reino y con los valores del reino que Él nos modela: el amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios, ¿no? Y es dentro de este proyecto de vida donde se vive la gracia de Dios, donde Dios nos concede, o quizás no nos conceda lo que le pidamos, pero igualmente marchamos tras nuestro Señor y Salvador, porque en Él encontramos el sentido de nuestra vida. En Él encontramos nuestra identidad y dignidad como hijos e hijas amados de Dios, como ciudadanos del reino al cual hemos sido incorporados por la gracia de Dios en Jesucristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.